¿Listo? Buenas tardes a todos. Volvemos en este tercer día de nuestra Academia de Coaliciones para una Agenda Alternativa en Colombia. Bueno, vamos con esta segunda parte de los paneles sobre propuestas de agenda de transformación y transición para nuestro país. En este momento nos encontramos con Carolina Corcho. Ella nos presentará la propuesta alternativa por un nuevo sistema de salud para Colombia, algo que es absolutamente necesario en nuestro país. Los invitamos a que nos sigan, a que estén muy pendientes en las redes sociales, también a que no olviden tuitear, escribir en Facebook también con el numeral Agendas de Cambio Colombia. Y bueno, estamos muy pendientes de sus dudas, de sus posiciones, de sus inquietudes al respecto. Sabemos que el movimiento de salud es muy activo y está muy pendiente en este momento de lo que se está hablando acá, entonces también quedamos muy atentos a todas sus apreciaciones. Damos inicio a esta sesión. Les presento a Carolina Corcho. Carolina Corcho es médica, psiquiatra, con maestría en estudios políticos. Adicionalmente es presidenta de Corporación Latinoamericana Sur, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana y miembro de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760, que es un órgano consultivo de la Corte Constitucional Colombiana. Bienvenida, Carolina. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio a la presentación de una de las propuestas, digamos, pues todas son muy importantes, pero esta tiene una especial importancia por la pandemia, por el COVID. En el momento en que iniciamos la presentación de esta propuesta, Colombia acumula casi 130.000 muertes por COVID, con un subregistro del 15%, lo que supone que Colombia estaría llegando ya prácticamente a 150.000 muertes por COVID. Esto es una de las mortalidades más altas del mundo por millón de habitantes y por 100.000 habitantes. También en este momento Colombia, que tiene aproximadamente 50 millones de habitantes, con dosis completas, Colombia no alcanza en este momento los 15 millones de personas vacunadas con dosis completas. Y con la circulación del Delta se está hablando que requerimos prácticamente el 90% de la población vacunada, lo que supone 45 millones, llevamos 15 millones con dos dosis o las dosis completas y llevamos aproximadamente 30 millones, un poco más de 30 millones con una sola dosis. Y pongo estas cifras porque este es el mejor diagnóstico de la situación del tema de salud en Colombia. ¿Y por qué, digamos, eso es importante decirlo? Porque en salud pública, esto es lo que se denominan mortalidades evitables. Yo no sé si en Colombia nos hemos acostumbrado a la muerte, pero evidentemente Colombia sí ha tenido unos resultados muy malos en términos de mortalidad respecto a otros países. Sabemos que esto es un hecho sobreviniente, en el sentido de que la pandemia por el COVID-19 sorprendió a todos los estados y los países del mundo. Eso lo sabemos, pero también sabemos que hubo sistemas de salud, países, sistemas de protección social que respondieron mejores que otros, y ese no ha sido el caso de Colombia, que en varios rankings internacionales hechos por The Lancet, por el Instituto Lowy, por Bloomberg, y varios rankings que hacen mediciones comparativas entre diversos países del mundo, Colombia siempre queda con varias variables, digamos, que se comparan entre los países que no ha manejado bien la pandemia, por número de pruebas diarias, por detecciones, por mortalidades diarias, por decisiones, inclusive cuando se miden variables de respuesta del sistema político, de protección social, no sale bien librada en este momento en eso. Y en eso tiene que ver mucho el sistema de salud. En términos de vacunación, para que entendamos, y estoy apelando al COVID como elemento diagnóstico del sistema de salud para entender entonces, porque lo que me quiero centrar más es entonces cuál es la propuesta de reforma al sistema de salud. Entonces, en este momento, si vamos a revisar las vacunaciones, el 75% de las vacunas en Colombia
se ponen en el 25% del territorio concentrado en zonas urbanas, en los grandes centros urbanos. Es decir, esto es un sistema de salud profundamente inequitativo. El 51% de los servicios de salud se concentran en 4 regiones y en 4 grandes ciudades, a saber que son Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, y sus respectivos departamentos. Pero si vamos a ir a Bogotá, que concentra el 20% de la prestación de servicios de salud de todo el país, en ese 20% en Bogotá, el 80% de los servicios de salud en Bogotá están en el norte de Bogotá, donde están los estratos más altos, y en el oriente de Bogotá. Por lo menos tenemos entre 4 y 5 millones de colombianos, de bogotanos, en las zonas dispersas y en las zonas más pobres y vulnerables de Bogotá, que apenas cuentan con el 20% de la prestación de servicios. Esto es para dar cuenta de lo inequitativo que es el sistema. Otro elemento diagnóstico: cómo funciona el sistema de salud en Colombia, para poder entender un poco entonces la propuesta y el nivel de la discusión en la que nos encontramos. Colombia es un sistema que, a partir de la reforma que se hizo en la década de los 90 en América Latina, donde se hicieron las grandes reformas impulsadas por el Banco Mundial, es un sistema de administración particular, pero financiada con recursos públicos. En el momento del nacimiento de lo que se denomina la Ley 100 de 1993, donde la crítica lo que plantea es que volvieron la salud en un negocio, es todavía inclusive más grave, porque allí lo que se volvió fue la salud como un elemento de extracción de rentas del capital financiero. Es decir, uno de los sectores, además del sector pensional, donde se extrae rentas por parte del capital financiero, es el sector salud en Colombia. Cuando se hace la reforma a la Ley 100, basado en el modelo chileno, lo que imitaron del modelo chileno fueron los fondos privados de pensiones, pero no la salud. La salud en Colombia no es parecida al modelo chileno, como han hecho creer, es muy a lo colombiano, porque fue una privatización forzosa. Ahí no ingresaron capitales de inversión privada, ni mucho menos, sino que simplemente se crearon unas intermediarias llamadas EPS, empresas promotoras de salud, a quienes el Estado les entrega los recursos de aportes de los colombianos, que en este momento alcanza aproximadamente 60 billones de pesos, 7.2% del PIB. Se entregan esos recursos para que asuman la prestación y la administración de los recursos de la salud sin aportar un peso, solo con la cédula. El gran entuerto del sistema de salud es ese. Cualquier reforma a la salud que se haga en Colombia, que no toque ese entuerto estructural, que denominamos la intermediación financiera, es decir, que hayan particulares que capturen recursos del Estado a través de las cuentas de los bancos donde se obtienen rendimientos financieros para poder manejar la salud. Si no se toca eso, no se está haciendo una reforma estructural. ¿Y qué ha pasado con eso y cuáles son las consecuencias? Se capturan esos recursos, pero hoy el déficit del sector salud en Colombia podría estar superando los 20 billones de pesos. Y digo podría porque nadie tiene clara esa cifra. El sistema de salud en Colombia es una caja negra, donde nadie sabe a ciencia cierta cuáles son las cuentas, las deudas, tenemos diferentes versiones, lo cual en sí mismo tiene un diseño proclive a la corrupción, porque no es posible ni siquiera saber cómo es el manejo del flujo de los recursos, y eso evidentemente nos ha costado que en Colombia el derecho a la salud sea el derecho más tutelado después del derecho de petición. En Colombia se ponen aproximadamente 220.000 tutelas al año, donde los ciudadanos piden atención en un 80% de tratamientos elementales y básicos que el sistema tendría que entregar. El año pasado se pusieron menos de 100.000 tutelas para pedir tratamientos, pero no es porque haya disminuido la negación de servicios, sino por la parálisis del aparato de justicia dado por la pandemia,
por lo que nosotros estaremos superando más de 3 millones de tutelas desde el inicio de la Ley 100 de 1993. Las cifras del Instituto Nacional de Salud son alarmantes. En Colombia, entre 1998 y 2010, hubo 1.400.000 muertes evitables, superior de lejos a lo que ha significado el conflicto armado en Colombia en 12 años, entendiendo por mortalidad evitable lo que entiende el mundo entero, lo que se entiende en Chile, en Suecia, porque esto es un concepto universal. Una muerte evitable, por ejemplo, como la del COVID, que es muerte evitable, es aquella que se hubiera podido prevenir mediante el diseño, implementación de políticas públicas. Eso lo sabe la salud pública, pero en Colombia los intermediarios han destinado una cantidad de recursos con otros fines que nos ha hecho abandonar la salud pública. Hoy poseemos un problema, es que estamos aplicando en términos de vacunas. Hubo meses en que logramos aplicar más de 500.000 dosis diarias, pero no lo volvimos a superar. En este momento estamos entre 220.000, 230.000, en ese ritmo no vamos a lograr la inmunidad de rebaño. Sabemos que hay un problema de abastecimiento global de vacunas, de entrega de vacunas para los países del sur global, pero en Colombia se han mantenido en nevera entre 5 y 7 millones de dosis con estas mortalidades tan altas, porque hay demasiados intermediarios en el sistema, muchos intermediarios en el sistema, y no hay un sistema de atención primaria en salud. ¿Esto qué es? Cuando tienes que hacer un plan de vacunación, que hay mucha gente que no quiere vacunarse, no le interesa vacunarse o tiene desinformación, tienes que desplegar un programa en todos los territorios, municipalidades, para poder hacer búsqueda activa de los no vacunados, como lo hizo Chile, como lo han hecho en Colombia. Eso no se ha hecho. No se ha hecho, y básicamente el último informe del ministerio es que hay 3 millones de colombianos que no han acudido a la vacunación, pero no se está haciendo la estrategia para poder hacer la búsqueda. Eso tiene que ver con el desmonte de la salud pública que se hizo en Colombia al haber vuelto la salud un negocio de extracción de rentas por parte del sector financiero. En ese sentido, y con ese diagnóstico, para que tengamos pues una idea de cómo funciona este sistema, este es un sistema, háganse ustedes la idea, acá hay 19.000 prestadores de servicios de salud, de acuerdo a las últimas cifras del Ministerio de Salud, de las cuales 20% de esos prestadores de salud son hospitales públicos, el 80% son clínicas privadas, y tenemos 49 administradoras, estas entidades particulares llamadas EPS, de las cuales en el último informe de la Superintendencia de Salud, solamente 10 cumplen requisitos mínimos y flexibles para manejar los recursos de los colombianos. Las demás tendrían que estar liquidadas. Es más, esas 10 que cumplen porque los requisitos son flexibles. Las políticas de los gobiernos colombianos se han ocupado permanentemente de flexibilizar con chambonadas contables, financieras, los requisitos para que estas instituciones operen. En ese sentido fue que se generó esta propuesta. Esta propuesta surge de la sociedad civil colombiana, de la comisión de seguimiento, que ahí nos están acompañando por las redes, las organizaciones médicas. Es quizás de las propuestas que se van a presentar acá la que más amplia discusión ha tenido en el país, en términos de que ustedes supieron que recientemente el paro nacional, convocado el 28 de abril, una de las reformas que se tumbó fue la reforma a la salud contenida en el proyecto de ley 010, cuyo objetivo era, entre muchos, perpetuar este sistema de salud de la ley 100 en un elemento central que no se ha podido lograr en Colombia, que estos recursos que son públicos puedan tener uso privado. Legalizar la privatización para que sea legal lo que hoy hacen de manera ilegal, y es utilizar estos recursos con fines distintos al cuidado de la vida de los colombianos. Esa es la esencia del proyecto de ley 010 y de las reformas que se han hecho en este país, hablándolo pues muy a grueso modo, porque pues ahí hay otra cantidad de asuntos, pero este es el grueso, el núcleo duro de lo que es la disputa con los sectores de poder en este país que han pretendido que estos billones de pesos
puedan tener un uso particular y que las leyes de la República y la Corte Constitucional terminen por reconocer que cualquier particular puede hacer uso de estos recursos como quiera, sin destinarlos. Este es el núcleo del debate y estamos hablando de mucha plata y estamos hablando de unos poderes fácticos del sector financiero que manejan estos recursos en los bancos de apropiación de aportes de los colombianos. En esa disputa y en esa lucha que se ha dado en este país en el año 2015, por iniciativa de la sociedad civil en Colombia, se aprobó la salud como derecho humano fundamental. En Colombia, previo a esto, la salud era un derecho, pero en conexidad con la vida. Usted tenía que demostrar que se iba a morir para que pudieran prestarle los servicios de salud. Con la ley estatutaria, que fue una batalla campal en el Congreso de la República, aquí inclusive estuvo ayer en este seminario quien fuera el senador ponente de esa iniciativa, el doctor Luis Carlos Avellaneda. Fue una batalla campal donde se logró en Colombia que la salud fuera un derecho fundamental, es decir, exigible de manera inmediata al Estado, no solo porque está en riesgo tu vida, sino porque está en riesgo la dignidad humana, reconociendo tres elementos centrales que reconoce la ley estatutaria: la salud como un derecho autónomo. Efectivamente, hay países en el mundo donde no se requiere que en el orden constitucional se declare esto, porque la salud ya es un derecho fácticamente, pero Colombia es un país santanderista. En Colombia muchas veces requerimos ponerlo en la Constitución para dar un marco de actuación y que las cosas pasen, porque efectivamente no hemos logrado en la práctica que no hagan de la vida de los colombianos un negocio. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los elementos que se logra allí. El segundo elemento es el reconocimiento de los trabajadores de la salud. La andanada de la década de los 90 precarizó los trabajadores de la salud. El 80% estamos bajo formas de contratación laboral tercerizadas e ilegales. El sujeto político que usted tiene que desmontar frente a esas reformas de la década de los 90 en Colombia es el sujeto trabajador, que era capaz de contraponerse, como en el sector educativo, FECODE, los sindicatos. En el sector salud se desmontó todo eso. Se desmontó todo eso por la vía de la precarización y posteriormente de la liquidación del Instituto de Seguros Sociales, que era el gran asegurador público que había nacido con el Sistema Nacional de Salud en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, en el inicio de la seguridad social en Colombia, en la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando de la revolución en marcha. Unos avances, digamos, uno de los avances liberales, se liquida el Instituto de Seguros Sociales. Esto es un debate profundo que podemos dar, pues que no voy a precisar acá, y por esa vía se termina de precarizar los trabajadores de la salud. La ley estatutaria retoma el tema de la formalización, y el tercer elemento es que la salud no es solo la prestación de servicios, sino que también son los determinantes sociales de la salud. Es decir, la salud es el agua potable. Hoy está cumpliendo de muerto varios años Héctor Abad Gómez. Héctor Abad Gómez, saludista, defensor de derechos humanos, asesinado en la ciudad de Medellín. Héctor Abad, hoy estamos discutiendo asuntos elementales que ya había dicho Héctor Abad Gómez, que la salud tiene que ver con el agua potable, con el medio ambiente, con una serie de políticas públicas que tienen que impactar las condiciones de vida. En Colombia, en los últimos años se ha hablado demagógicamente por todos los gobiernos de este país sobre el agua potable, demagógica. En los últimos 2 planes de desarrollo por lo menos no ha habido un solo acueducto, ni un solo alcantarillado dentro de las metas de los planes de desarrollo de los gobiernos colombianos en pleno siglo XXI, lo cual es inaceptable. Entonces, esto también hace parte de la ley estatutaria. En ese sentido, esa ley estatutaria se aprueba, pero esa ley estatutaria no es aceptada por el establecimiento colombiano en términos de que desde el gobierno se emprende una contrarreforma para desconocerla, para desconocer los contenidos del derecho fundamental a la salud y la sepultan, lo cual no quiere decir que la hayan acabado. El último intento por acabarlo fue el proyecto de ley que el pueblo colombiano tumbó en el Congreso de la República, pero sigue vigente. En ese sentido es que se construye esta propuesta de reglamentación
de esa ley estatutaria que supone una reforma estructural del sistema de salud. Lo que les voy a presentar es un decálogo de síntesis. Esto es una síntesis de una propuesta de articulado concreto que ya se tiene de un proyecto de ley de reforma estructural que está en un 90%, que se viene trabajando hace 3 años, y rápidamente lo que nos proponemos aquí es exponer en un decálogo esa propuesta de articulado que ha sido discutida con muchos sectores sociales y el sector salud, pero que seguramente tendrá que tener más discusión.